Bueno, esta es la última clase teórica que vamos a tener. Ya con esto cerramos todo lo que corresponde a la materia, por lo menos la parte práctica, la parte teórica. Nos quedó ver del capítulo de tuberías, quedó ver una parte, la última de bombas, ¿sí? Y le agregamos un poquito más de bombas del capítulo 11, capítulo 14 del libro, ¿sí? O sea, en el capítulo 14 habla de turbomáquinas, bombas y turbinas. Entonces sacamos un poquito algunos temas de allí para completar el tema de bombas, ¿sí? Entonces, bombas en definitiva es el último tema y es un poco extraído del capítulo 8 y otro poco del capítulo 14. Así que bueno, es lo que les voy a mostrar ahora y vamos a ver eso, el capítulo de bombas, el tema de bombas. Antes de continuar, tenemos que el segundo parcial teórico sería el 18 del 11, como está programado. En la UB, si ustedes se fijan, está programado el segundo parcial teórico 18 del 11 y el recuperatorio de cualquiera de los parciales el 22 del 11. El recuperatorio de cualquiera de los dos parciales el 22 del 11. Y con eso ya estaríamos terminando. Bueno, sí, el parcial, sí, el 18, jueves 18. Sí. Salvo que lo quieran tener otro día. En principio, déjenme ver. Lo que pasa es que el recuperatorio del práctico es el lunes. El recuperatorio del práctico es el lunes 15. ¿Sí? Y entonces, para que quede en la misma semana, el parcial teórico lo fijamos el día 18. De 12 a 1. No sé si hay algún inconveniente. De 12 a 1. Segundo parcial teórico. 18 del 11. De 12 a 13 horas. No sé si puede que se les complique con otras materias, no sé. Lo que pasa es que el recuperatorio va a ser ese lunes siguiente, el 22 del 11. Es como para ir ganando un poco de tiempo, para que no se vaya demasiado lejos todo. Bueno, y después, por supuesto, vendría los que tienen todo aprobado, inclusive con los recuperatorios o no. Está el tema del coloquio final para aprobar la aprobación directa de la materia, es un coloquio. Eso sí hay que hacerlo y después a partir de ahí quedan con la materia aprobada. ¿Nos podría decir bien de ese coloquio? O sea, nosotros veníamos rindiendo este parcial teórico, Sí. aprobábamos y teníamos la promoción del práctico, después tenemos este coloquio y aprobamos directamente. ¿Nos puede decir qué semana es la del coloquio ese, si va a ser oral, cómo va a ser? Así nos vamos preparando. Sí. Estamos rindiendo todas las materias. ¿Cómo? Como estamos rindiendo todos estos días de examen y tenemos todos los exámenes, para saber cómo prepararnos,
también justo esa semana es fecha de examen, entonces no nos preparamos para otra y nos preparamos para esta, para poder organizarnos. Bueno, les cuento un poquito. El coloquio, antiguamente en la época de presencial, el coloquio se rendía en fecha de examen. Era una ventaja que se le daba a esos alumnos y en la misma fecha de examen ellos se podían presentar, generalmente en el primer turno de examen. Luego, con el tiempo, algunos alumnos los dejábamos también rendir en el segundo turno, ¿sí? Así que puede ser en el primero o segundo turno, no hay ningún problema. Yo me tengo que fijar cuándo son los turnos de examen. El 22, profe, el 22 de noviembre, ese lunes ya empiezan las fechas de exámenes. Bueno. Por eso también. Claro, entonces ahí no podríamos llegar a esa fecha. Sería la del segundo turno. O sea, la del segundo turno sería como la primera opción. Sí. O sea, la primera instancia que tendríamos y después el segundo turno. Claro. Generalmente todos se presentaban en el segundo turno. Los que iban a promoción. Claro, o sea, tendremos las 2 fechas de diciembre serían las que nos podemos presentar. Sí. Pero después no más de eso, ¿eh? Claro, no. Quedan promocionados, pero tienen que rendir allí. Y es solo el coloquio, nada más. No hay... Vivieron que los exámenes finales tienen una parte práctica, una parte teórica en la UB y después un coloquio. Sería solo el coloquio, nada más. Claro, ¿nos puede decir cómo es el coloquio? Tenemos que desarrollar temas. No. El coloquio es, ustedes entran a la reunión de Zoom, ¿sí? Y a uno se presenta, muestra la libreta, todo lo que tienen que hacer, y es un ping-pong de preguntas, nada más, con los profesores de todos los temas. Ah, bien. Por ejemplo, les pregunto, es en el Zoom, con cámara, micrófono, parlantes, ¿no? Y entonces les preguntamos temas de todo el año. Por ejemplo, no sé, ¿qué dice la ecuación, qué dice la ley de conservación de la energía? ¿Cómo es la fórmula? Y me la tienen que decir verbalmente, digamos. Tiene 3 términos, tiene 4 términos. ¿Cuáles son por ejemplo, cuáles son las restricciones de la ecuación de Bernoulli? Tal, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué es un flujo uniforme? ¿Qué es un flujo estacionario? ¿Qué es un flujo viscoso? No viscoso. ¿Qué es un flujo turbulento? Laminar. ¿Cómo es el perfil de un flujo turbulento en una tubería? ¿Qué forma tiene? Qué sé yo, cosas así, ¿sí? Bien. Más que nada para verificar, sobre todo verificar que ese alumno es el que rindió todos los parciales y aprobó. Y bueno, es un mano a mano. Si les va mal, o sea, ustedes no se tienen que, a pesar de ser tomado en un turno de examen, no quiere decir que a ustedes si le va mal, le vamos a poner un bochazo, ¿no? O sea, no están inscritos en el turno de examen. Ustedes están rindiendo como algo interno. Si ustedes no aprueban, directamente no hay problema, no pasa nada, quedan con la promoción del práctico. ¿Sí? Eso bien, sí. profe. Eso Pero sí. ¿cómo le avisaríamos entonces a usted que nos vamos a anotar al coloquio? Porque como no nos vamos a anotar al final, ¿le tenemos que mandar un mail avisándole o cómo es? Sí, generalmente un correo avisando, sí. Así generalmente cuando era presencial se presentaban y cuando llegábamos nosotros estaban en la puerta. Claro. No había otro. Lo que se podría hacer, bueno, ustedes se van a la reunión de Zoom, entran a la reunión de Zoom y quedan en la sala de espera. No hay ningún problema. Claro, sí, porque como si va a ser justo una fecha de examen, no sé si justo le va a estar tomando examen teórico a los que tienen que rendir y están inscritos. Sí, no hay ningún problema, porque... No sé si va a avisar en la UB y va a poner distintos horarios. Nosotros los exámenes finales empiezan a las 3:30 de la tarde.
Entonces, nosotros ya podemos ir entrando a la sala de Zoom y ir tomándole a lo que tienen coloquio. No, lo que les quería comentar, que es un examen que si a ustedes le va mal, no queda registrado, digamos, o sea, no están en el acta, no queda Claro, en el porque acta. es un examen para ver si aprobamos directamente, o sea. Exactamente, exactamente. Entonces, si le va mal, quedan con promoción del práctico. Entonces, en el próximo turno, cuando rindan, tienen que rendir el teórico en la UB y luego pasan a lo que es el coloquio en sí de un examen final normal, ¿sí? Y bueno, tiene otras características, o sea, aparte del coloquio y es un poco más amigable, digamos, o sea, pero tienen que demostrar que saben, por eso no quiero quitarle su importancia al coloquio, ¿no? Tienen que demostrar que saben realmente, o sea, tienen que haber parado algo, o sea, tienen que saber. Y se rinde ahora en diciembre, no hay posibilidad de pasarlo para otra fecha y todo lo demás. O sea, que los que no rinden ahora, bueno, quedan promocionados. Por supuesto, los que aprueben, en el próximo turno de examen, allí se les va a cargar la nota. ¿Me explicó? Claro, sí, o sea, nos tenemos que anotar como siempre y después ustedes Y cargan la nota. exactamente, se tienen que inscribir, Como promocionados directo y. sí, así es. En la mesa B. En la mesa B. Profe, y sigue siendo virtual hasta diciembre todo, ¿no? O sea, ¿habló algo de volver a la presencialidad para exámenes o algo de eso o no? A mí nadie me ha dicho nada. Nada todavía. O sea, los exámenes en principio todos siguen con el mismo sistema. Sí, siguen todos con el mismo sistema. Bien, perfecto. Así que, bueno. Bueno, entonces, en principio, el segundo parcial teórico, el 18/11, a las 12 horas, en la UB, la misma forma, tienen que entrar al Zoom, ¿sí? Como fue el primer parcial, tienen que entrar al Zoom, que yo les voy a enviar, que es el Zoom de la clase. Y luego ahí yo les voy a dar una clave para que ingresen al examen virtual, ¿sí? Y bueno, nada más. Y después los recuperatorios van a ser el 22/11, los recuperatorios. Podríamos adelantarlo, pero tendría que ser sobre esa última semana, pegarlo todo que quede mucho más pegado. No sé, se podría pegar todo, pero dejarlo todo en la misma semana. Pero estaría medio complicado. No tenemos mucho apuro, nadie nos corre. No hay necesidad. Bueno, y Profe, en la UB creo que sale como que el 15 era el recuperatorio del práctico de. claro, el Para lunes el 15 es recuperatorio del práctico. El 8 es el segundo parcial práctico. Y en la misma semana tenemos el segundo parcial teórico, el 18. Bien. Y el recuperatorio de ese sería el 22. El 22. Que van a ser pocos, no son muchos, son pocos. Pero bueno, yo no puedo terminar de entregar las actas. Eso también tienen que Claro. tenerlo en cuenta. No puedo terminar de entregar las actas hasta que no tomo todos los recuperatorios. Bueno, sí, va a estar complicado, por todos lados va a estar complicado porque creo que los que van a acceder a la aprobación directa, los que van a entrar al coloquio son muchos y puede llevarnos tiempo. Por eso es probable que de los que quieran hacerlo, algunos los vamos a tener que distribuir en el segundo turno y otros en el tercer turno. Porque si no vamos a estar días enteros haciendo coloquio.
aparte de los exámenes finales, entonces como que es demasiado, una sobrecarga muy grande. Lo que pasa es que le han dejado la libertad a los alumnos de las otras comisiones que rindan en esta. Entonces, muchos se vienen a rendir a la mesa B. Y no sé, no creo que sea más fácil, porque son muchos temas, hay mucha bibliografía, pero se vienen a rendir acá y bueno, se complica. Yo ya no tengo más alumnos del 3D2 del año pasado. Hace ya 2 turnos de examen que lo único que se presentan son de las otras comisiones, porque del 3D2 no tengo más alumnos. Así que, bueno, qué sé yo. Pero por lo menos hasta diciembre voy a estar, así que tienen que aprovechar hasta diciembre. Bueno, vamos a ver la clase de hoy, que es la última. Lo voy a silenciar, porque va a quedar grabada. Bueno, voy a compartir. Cualquier cosa me mandan chat. Cualquier consulta que me quieran hacer me mandan por chat, ¿sí? Bueno, allí está. Vamos a empezar. Bueno. Hola, buen día. Bueno, continuamos con la materia mecánica de los fluidos. Estamos trabajando con la unidad 8, capítulo 8 del libro, que es el último tema de ese capítulo 8, y le agregamos un poco de los temas también de bomba del capítulo 14. Entonces estamos trabajando con, este tema continúa de flujo turbulento en tuberías, sistema de tuberías con bombas y turbinas. Entonces, cuando un sistema de tuberías incluye una bomba o una turbina, la ecuación de la energía de flujo estacionario sobre una base de masa unitaria se puede expresar como lo siguiente. Entonces sería la presión en un punto dividido la densidad más alfa 1, que es el coeficiente de corrección, por la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la altura en 1, más la potencia de la bomba, o el trabajo de la bomba, y todo eso es igual a lo que ocurre aguas abajo en otra sección, en la sección 2, donde también hay una turbina y hay una pérdida de carga definida. También se puede expresar en términos de carga, ¿sí? Cuando dividimos todo por la gravedad y nos queda en términos de carga. Entonces tenemos acá la altura de carga de la bomba, ¿sí? La altura de carga de la turbina, lo que le quita a la turbina, y la pérdida de altura por las pérdidas irreversibles, por pérdidas mayores y menores. Eso sería el tema de lo que hasta donde ese punto habíamos llegado en el tema de tuberías. Ahora, cuando se consideran que los puntos 1 y 2 están en superficies libres, como por ejemplo el esquema de depósitos, en este caso la ecuación de energía se reduce porque no hay velocidades, ¿sí? Y la presión es la presión atmosférica. Entonces, se puede calcular el H de la bomba, ¿sí? Como la diferencia de alturas entre Z2 y Z1 y las pérdidas de carga, ¿sí? El H sub E. Porque las velocidades en la superficie libres son despreciables y las presiones están a presión atmosférica. Por lo tanto, la carga útil de la bomba es igual a la diferencia de elevación entre los dos depósitos más la pérdida de carga. Si la pérdida de carga es despreciable,
en comparación con la variación de altura, la carga útil de la bomba simplemente es igual a la diferencia de elevación entre los dos depósitos. O sea, acá tenemos el depósito 1 a una cierta altura Z1, el depósito 2 a una altura Z2, y tenemos entonces que la carga de la bomba va a ser igual a la diferencia de alturas entre los dos depósitos, más lo que tiene que vencer o lo que pierde, digamos, por pérdida de carga, ¿no? Teniendo ese valor de H de la bomba, nosotros el H de la bomba multiplicado por la gravedad, por el caudal en volumen y la densidad de lo que se está bombeando, tenemos digamos, el trabajo de la bomba por unidad de tiempo, o sea, la potencia de la bomba, ¿sí? Que es W con un punto arriba, es la potencia de la bomba. Bueno, acá está. Una vez que se conoce la carga de bomba útil, la potencia mecánica que se necesita para desarrollar la bomba acoplada con un motor eléctrico y la potencia eléctrica consumida por el motor de la bomba, para una razón de flujo específica se determina a partir de la siguiente ecuación. Entonces, la potencia de la bomba en el eje de la bomba va a ser igual a lo que habíamos visto, que era la potencia que entrega la bomba, dividido el rendimiento de la bomba, ¿sí? Esa va a ser la potencia de bomba en el cigüeñal. Pero a la vez tenemos una potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que le estamos dando, y va a ser lo mismo que antes, que teníamos acá, la potencia de la bomba, pero dividido el rendimiento de todo el conjunto de bomba-motor, ¿sí? Entonces, ese rendimiento, esta bomba-motor, es la eficiencia del acoplamiento bomba con motor, que es el producto de la eficiencia de la bomba y del motor eléctrico. Usualmente varía entre 50 y 85%. ¿Sí? Bien, o sea, esto es lo que realmente va a recibir, esto es lo que realmente va a recibir el fluido. Pero en realidad, nosotros tenemos una cierta potencia en el eje, ¿sí? Y este es el rendimiento, digamos, puro de la bomba, de la parte de lo que es la bomba. Pero la bomba trabaja con un motor eléctrico. Entonces, la energía que se le entrega al motor eléctrico va a ser igual. La potencia que se le entrega al fluido dividido el rendimiento, pero de todo el conjunto, bomba con motor eléctrico. Esos valores van desde un 50 a un 85%. Entonces, este valor va a ser más grande, este valor es más grande que este, y a la vez más grande que este otro. Simplemente que entonces no se le entrega todo al fluido, sino que se pierde, ¿sí? Se pierde en la propia bomba porque no cierra totalmente bien, porque hay fricciones, ¿sí? Y a la vez se pierde también lo que se envía de energía eléctrica porque el motor eléctrico no tiene un rendimiento de 100%. Bien, eso es con respecto, son algunos elementos para que tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. El otro tema es que nosotros tenemos que, hay una pérdida de carga en el sistema de tuberías, y esa pérdida de carga en un sistema dado de tuberías aumenta con la razón de flujo, cuadráticamente, aumenta con la razón de flujo, o sea, cuanto mayor caudal, ¿sí? Mayor es la pérdida de carga para una tubería dada. A su vez, yo tengo una gráfica que es carga de bomba útil necesaria, que es el eta de la bomba útil, el H de la bomba útil, como que esa varía, a su vez, en función de la razón de flujo, se llama curva del sistema o de demanda. Entonces, si yo grafico hago una gráfica de el caudal o la razón de función de
el H de la bomba, voy a tener una curva, que es la curva del sistema o la demanda. A su vez, la carga producida por una bomba tampoco es constante, ¿sí? Tanto la carga de la bomba como la eficiencia de la bomba varían con la razón de flujo. Y los fabricantes de bombas suministran esta variación en forma tabular o gráfica, como se muestra en la figura. Acá lo vemos. Entonces nosotros tenemos, por un lado, que en función de la razón de flujo, o sea, del caudal, nosotros vamos a tener que para una tubería dada, vamos a tener lo que se llama una curva del sistema. Es lo primero el primer párrafo que habíamos leído. La curva del sistema. Entonces esa curva me va a dar, en función de la razón de flujo, la carga que voy a tener. La carga que voy a tener. Por otro lado, el fabricante me da la carga de la bomba, el H bomba U, que sería esta otra curva, que es en función de del caudal o razón de flujo, en metros cúbicos por segundo, me va dando la carga de la bomba, ¿sí? Esto es lo que me entrega la bomba, esta curva, y esto es lo que necesita el sistema de tuberías, ¿sí? A su vez, yo me adelanto ahora en la explicación, el fabricante me da la curva de rendimiento de la bomba, el ETA bomba que es variable en función también de la razón de flujo. Este va a ser el punto de máxima eficiencia de la bomba. Para un cierto caudal aproximadamente de 2,5, voy a tener la máxima eficiencia de la bomba. A partir de allí, tanto para menores caudales como para mayores caudales, voy a tener que va a disminuir el rendimiento de la bomba. Lo ideal sería trabajar en este caudal de 2,5. Pero recuerden que para un caudal del 2,5, yo voy a tener que el sistema me va a demandar una carga de 15 metros. Pero la bomba va a generar una carga de más de 25 metros, ¿sí? En realidad, entre las dos curvas, cuando yo conecte la bomba con la tubería, lo que va a ocurrir es que va a trabajar en este punto. Este va a ser el punto de operación que se va a igualar la curva del sistema con la curva de la bomba. Ese va a ser el punto de operación, cuando se intersecten las dos curvas. Y esto va a ser aproximadamente a 4,3 metros por segundo, metros cúbicos por segundo de caudal, ¿sí? Y va a tener una eficiencia, que si yo levanto la vertical está acá, va a ser esta eficiencia que está acá, lo voy a graficar. O sea, si yo levanto este punto, va a ser el punto de operación. Y la eficiencia que yo voy a tener va a estar acá y va a ser perdón, ya había leído mal, sería del 50%. La eficiencia máxima que la bomba que tiene en este punto es del 80 y pico por ciento. Pero al trabajar con esa tubería, yo en este punto voy a tener un caudal de 4 y pico con una carga de 23 metros y va a tener una eficiencia, la bomba va a estar trabajando con una eficiencia de 50%. Esto se usa así. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que, al calcular la tubería, nosotros encontramos esta curva, ¿sí? Y al elegirle una bomba determinada, el fabricante me da esta otra curva. Me da esta curva y me da esta curva de rendimiento. Esta curva que estamos acá. Esas dos curvas me las da el fabricante. Entonces yo voy a encontrar el punto de operación, va a ser donde se curten las dos curvas. Y a partir de ahí puedo sacar a cuánto va a estar trabajando el rendimiento de la bomba. Si yo quiero que trabaje a mejor rendimiento, ¿sí? Tengo que elegir otra bomba donde se corte, donde el punto donde se corten las dos curvas, corresponda a un rendimiento mayor, eficiencia mayor de la bomba.
Bueno, sigo leyendo esto de acá. Tanto la carga de la bomba como la eficiencia de la bomba varían con la razón de flujo. Los fabricantes de bombas suministran esta variación en forma tabular gráfica como se muestra en la figura, que es lo que vi. Esta H de la bomba y el rendimiento, la eficiencia de la bomba, determinadas experimentalmente por el fabricante, graficadas contra el flujo volumétrico, se llaman curvas características o de suministro de rendimiento de la operación. Así que esas son curvas características de la bomba y lo calcula el fabricante con bombas, ¿sí? Note que la razón de flujo de una bomba aumenta conforme disminuye la carga necesaria. Este es algo importante para ver. Voy a borrar un poco acá. Nosotros tenemos que esta es la curva de carga de la bomba, ¿sí? Nosotros tenemos que esta curva generalmente hace esta gráfica. Este punto sería lo que me entrega la bomba cuando no tengo caudal. O sea, cuando yo la tapo a la bomba, no la conecto en ningún sistema de tubería y la tapo así a la bomba, me está entregando una carga, que sería carga de presión, ¿sí? De 40 y pico de metros. Si yo la bomba la dejo libre, pero tampoco le conecto una tubería, la dejo que lance libre, en ese punto no tiene carga de presión, no tiene carga, y tiene un caudal máximo, en este caso, por ejemplo, de un poco más de 5,5 metros cúbicos por segundo. Esas son las dos condiciones extremas, que no le deje que salga caudal, que la presión ahí, la carga es máxima, o que la deje que lo largue libre, y yo tengo ahí el máximo caudal, el máximo flujo, razón de flujo, ¿sí? Por supuesto, no trabaja en ninguna de las dos condiciones. El punto de equilibrio se va a dar cuando se corte con la curva del sistema de tuberías, ¿sí? En ese punto va a alcanzar un punto de equilibrio, ¿sí? En ese punto de equilibrio yo voy a tener el caudal que me va a estar dando todo el sistema, el caudal de todo el sistema. Bueno, entonces, acá tenemos entonces la salida de la bomba se cierra para producir la máxima carga y acá no hay ninguna tubería conectada a la bomba y por lo tanto maximiza la razón de flujo. Por supuesto, no es ninguna de las dos condiciones son las que se trabajan, ¿no es cierto? Pero bueno, es este perfil, esta curva característica, esta que está acá y esta que está acá, lo entrega el fabricante. Y realiza, ¿cómo lo obtiene el fabricante? Realizando distintas experiencias y haciendo las gráficas. Bueno, entonces eso es lo que habíamos leído. Note que la razón de flujo de una bomba aumenta conforme disminuye la carga necesaria. El punto de intersección de la curva característica de la bomba con el eje vertical usualmente representa la carga máxima que la bomba puede proporcionar, mientras que el punto de intersección con el eje horizontal indica la razón de flujo máxima, llamada entrega libre, que la bomba puede suministrar. Está hablando de este punto. Está hablando de este punto y está hablando de este otro punto. Bien. Luego tenemos lo siguiente. La eficiencia de una bomba es suficientemente alta para cierto rango de combinación de carga y razón de flujo. En consecuencia, una bomba puede suministrar la carga y razón de flujo necesario. No es esencialmente una elección adecuada para un sistema de tubería, a menos que la eficiencia de la bomba en dichas condiciones sea suficientemente alta. O sea, yo voy a tener que a esta bomba, en particular la que está acá graficada, conectarla con el sistema de tubería, va a trabajar en este punto. Y en ese punto se va a ubicar, pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque si yo levanto esta recta hacia arriba, voy a tener que tengo un rendimiento, estoy trabajando con una eficiencia del 55%. Cuando la bomba puede llegar a trabajar a casi el 80% de eficiencia. Entonces, no es lo ideal.
va a ocurrir y va a trabajar bien, pero no es lo ideal trabajar en esta zona, porque es una zona donde la bomba tiene menor eficiencia. ¿Cómo que hay que hacer? Elegir otra bomba, ¿sí? Porque el sistema de tuberías teóricamente ya está diseñado, ya está establecido. Bueno, sigo. La bomba instalada en un sistema de tuberías operará en el punto donde se intersequen la curva del sistema y la curva característica. Este punto de intersección se llama punto de operación, como se muestra en la figura. Es este que habíamos hablado antes, el punto de operación. Fíjense, no corta con la curva de eficiencia, está hablando de la curva de la carga de la bomba. Esta curva con la curva del sistema, de la carga del sistema. Ahí es donde se equilibran para un cierto caudal. Bien, la carga útil producida por la bomba en ese punto iguala las necesidades de carga del sistema a dicha razón de flujo, o sea, a dicho caudal. Además, la eficiencia de la bomba durante la operación es el valor correspondiente a dicha razón de flujo, lo que les comentaba. Entonces tenemos que, en este punto, las necesidades de la tubería son satisfechas por lo que me entrega la bomba, ¿sí? Y a este caudal. Además, si quiero saber la eficiencia de la bomba, levanto a la vertical hasta donde corte a la curva de eficiencia y este va a ser la eficiencia con la que está trabajando la bomba para ese caudal determinado. Bien. Este tema lo estoy agregando ahora ya de la unidad 14, del capítulo 14. Entonces, ¿por qué seguimos con el tema de bombas? La razón de flujo de masa del fluido a través de la bomba es m punto, ¿no? Y es un parámetro obvio, fundamental para el funcionamiento de las bombas. Recuerden que acá es caudal en volumen. El eje este es caudal en volumen, esto que está acá. Y también se puede hablar de caudal en masa, como lo está comentando acá, el m punto. En caso de fluido incompresible, es más común utilizar el gasto volumétrico en vez de gasto másico. En la industria de la turbomáquina, el flujo volumétrico se denomina capacidad y es simplemente el gasto másico dividido por la densidad del fluido. O sea, para pasar de caudal en volumen, de caudal en masa a caudal en volumen, hay que dividir por la densidad del fluido, suponiendo que sea incompresible. Eso se llama gasto volumétrico, capacidad de la bomba, y básicamente es caudal en volumen, o sea, metros cúbicos sobre segundo. Además, el rendimiento de una bomba se caracteriza por su carga hidrostática neta H, que se define como el cambio en la carga hidrostática de Bernoulli entre la entrada y la descarga de la bomba. O sea, nosotros vamos a tener, aplicando Bernoulli a la entrada y a la salida, vamos a tener una carga a la salida y una carga a la entrada, ¿sí? La diferencia de esas cargas va a ser la carga hidrostática neta. No estamos aplicando Bernoulli, ¿no? Pero esto sería como una energía, esto es una energía de salida y una energía de entrada, ¿sí? De la bomba. Entonces es lo que realmente la bomba me está entregando, es la carga hidrostática neta H. Bien, la dimensión de la carga hidrostática neta es longitud, o sea, en metros. Y con frecuencia se menciona como altura de una columna equivalente de agua hasta en el caso de una bomba que no bombea agua. Entonces acá tenemos, ven, la entrada de la bomba, tenemos un tubo pitot, ¿sí?
y tenemos una cierta altura, ¿sí? A la salida vamos a tener una altura mayor, porque es lo que me entregó la bomba, lo que aportó la bomba, ¿sí? Por supuesto, todo medido desde un cierto plano de referencia arbitrario, ¿sí? Por lo que se refiere al líquido que se bombea, la carga hidrostática de Bernoulli en la entrada equivale a la altura total o la altura de línea de energía que habíamos visto en la unidad número 5, altura neta, altura de línea de energía. En la entrada, y se obtiene cuando se alinea un tubo pitot en el centro de flujo, como se ilustra en la figura. O sea, acá tenemos instalado un tubo pitot, ¿sí? Y tenemos la carga hidrostática, ¿sí? Que es la altura total. Entonces, comparando las dos alturas totales, tenemos el valor de H, ¿sí? Eso era lo que llamábamos la carga hidrostática, ¿sí? Neta H. Bien, acá, ¿qué otros elementos tenemos acá? Acá tenemos una velocidad de entrada, una presión de entrada, tenemos un diámetro de entrada y tenemos una velocidad de salida, una presión de salida y un diámetro de salida, ¿sí? Tenemos una altura Z de entrada y tenemos una altura Z de salida, ¿sí? Y a la vez tenemos este nivel, que es este nivel que está acá, es LE de entrada y el LE de la salida. La diferencia entre ellos va a ser lo que me entrega la bomba. La línea de referencia dinámica en la descarga, el LE de salida, se obtiene de la misma manera como se ilustra en la figura. En el caso general, la salida de la bomba podría estar a una altura distinta de la entrada y su diámetro y velocidad promedio podrían no ser los mismos que a la entrada. O sea, acá es el caso más general que vamos a tener, donde las alturas de entrada y salida no son iguales y los diámetros no son iguales. ¿Sí? Los diámetros de entrada no son iguales a los diámetros de salida. Es el caso más general. Bien, independientemente de estas diferencias, la carga hidrostática H siempre es igual al L de entrada, el L de salida y el L de entrada. O sea, esto siempre se va a mantener cualquiera sea la configuración de la bomba. H igual a LE de salida menos el LE de entrada. El LE de salida y el LE de entrada es lo que se llamaba altura total, ¿sí? La altura total que habíamos visto en la unidad número 5. Bien, ahora, podemos suponer un caso especial. Supongamos que tenemos flujo incompresible a través de la bomba y que los diámetros de entrada y salida son idénticos y a la vez está todo a la misma altura de la salida y la entrada de la bomba. Entonces, en ese caso, donde el diámetro de entrada es igual al diámetro de salida de la bomba y las alturas son iguales, directamente el H, ¿sí? Se puede decir que es la diferencia de presiones de salida menos la presión de entrada, dividido la densidad, dividido la gravedad. En este caso simplificado, la carga hidrostática neta es simplemente el aumento de la presión en la bomba que se experimenta como carga a altura de columna de fluido. Bueno, por otra parte, la carga hidrostática neta, ¿sí? La carga hidrostática neta, o sea, esta, es proporcional a la potencia útil entregada al fluido. O sea, hay una relación. H va a ser cada vez más grande en función de la potencia que yo le entrego al fluido. Se acostumbra a llamar a esta potencia hidráulica potencia útil. Es lo que realmente le entregamos al fluido. Inclusive si el líquido que se bombea no es agua, y hasta si la potencia no se mide en unidades de caballos de fuerza.
En el aspecto de las dimensiones, se debe multiplicar la carga hidrostática neta, o sea, el H, de la ecuación por la cantidad de masa y la aceleración de la gravedad para obtener las dimensiones de potencia. Entonces, para yo pasar de H a la potencia útil de la bomba, que esto ya lo habíamos visto, tengo que multiplicar a H por el caudal en volumen, por la gravedad, por la densidad. O bien también multiplicar el H por el caudal en masa, por la gravedad. Y allí yo obtengo la potencia útil de la bomba. ¿Sí? Eso es lo que me permite a mí pasar de una medición a otra, de una magnitud a otra. Bien, ahora, de nuevo lo que habíamos hablado antes, esto ya lo extraje del capítulo 14. Todas las bombas sufren pérdidas irreversibles a causa de la fricción, ¿sí? O sea, la bomba gira, lo que sea, tiene movimiento y hay fricciones. Entonces, esa energía no se puede trasladar al flujo, se pierde, es irreversible. No es una energía mecánica. A la vez hay fugas internas, o sea, entre los propios álabes de la turbina, de la bomba, perdón, se pierde flujo, ¿sí? Porque tiene que haber una holgura y se pierde fluido allí. A la vez, hay separación de flujo en los álabes del lado, o sea, el flujo se separa y hay pérdidas irreversibles. Hay disipación turbulenta, entre otras cosas. En consecuencia, la energía mecánica que se suministra a la bomba debe ser mayor que la potencia útil. O sea, yo le tengo que entregar más energía mecánica a la bomba a través del eje de la bomba y esa es mucho mayor, no digo mucho mayor, que la potencia útil que se le entrega al fluido. ¿Sí? En terminología de bombas, la potencia externa que se proporciona a la bomba se denomina potencia al freno o potencia de accionamiento o potencia absorbida, de la cual se abrevia como BHP por sus siglas en inglés, Brake Horsepower. Bien, en el caso representativo de una flecha rotatoria, o sea, un eje, que suministra la potencia al freno, la potencia del freno ese que estamos hablando va a ser igual a la potencia en el eje, que va a ser igual a la velocidad de giro del eje por el momento torsor en el eje. Entonces, es omega por el T en el eje o en la flecha, es lo mismo. Entonces, el omega es la velocidad de rotación en la flecha, que está expresado en radianes por segundo, y el T flecha es el momento de torsión o par de torsión que se suministra a la flecha o al eje. Entonces, se define ahora sí la eficiencia de la bomba, porque yo antes les había comentado que la bomba tiene una eficiencia entre la bomba y el motor eléctrico de 50 a 85%. Ahora estamos viendo cómo se puede llegar a calcular realmente. Entonces, la eficiencia de la bomba, el eta de la bomba, como la relación entre la potencia útil y la potencia suministrada. La potencia útil es la que va a recibir el fluido, y esto se puede calcular a través de H. Y esta es la potencia en la flecha, y ese va a ser el rendimiento en la bomba. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta potencia es mayor que esta otra, por lo tanto, este va a ser un valor menor que 1, o en porcentaje menor que 100. Bien, entonces justamente la potencia útil, ¿sí? La que le entrego al fluido, ¿ven? Está en función de H, de la altura neta, del caudal, de la densidad y de la gravedad. Y la potencia en la flecha es en función de las revoluciones, la velocidad de giro y del momento de torsión en el eje. Bien, esto era para agregar, por supuesto, acá no está el rendimiento del motor eléctrico, ¿no? Bueno, ahora,
aparte de considerar el tema de la curva del sistema, la curva de la tubería, porque ustedes saben, dada una tubería, yo puedo tener un caudal y tengo una pérdida de carga. Si yo aumento el caudal, aumenta la pérdida de carga. Si ustedes se fijan acá, al ir aumentando el caudal, para esa misma tubería va aumentando la carga. Y la carga es la pérdida de carga. Y esto es energía que yo le tengo que entregar para que siga fluyendo. Esa energía o esa carga yo se la doy con la bomba. Pero la bomba a la vez tiene esta curva que lo que ocurre es que para distintos caudales, ¿sí?, me entrega cada vez en general menos carga. Claro, me entrega menos carga. Voy a hacer las líneas acá. Me entrega menos carga. Entonces, una vez que yo conecte la bomba y la empiece a hacer funcionar, alcance un régimen, ¿sí?, o sea, un estacionario, se va a equilibrar en un cierto punto, que es el punto de operación, donde se igualan la carga que me entrega la bomba y la carga del sistema. En ese punto va a tener un cierto caudal. Pero ojo, como les indico, ahí va a trabajar. Ahora, no sé si es el lugar más eficiente, porque el fabricante me da la curva de eficiencia de la bomba, y yo ahí la puedo saber cuánto es, pero no puedo hacer mucho más. O sea, puedo saber que está trabajando con un 50% de eficiencia, pero a generar que trabaje con más eficiencia, tengo que elegir otra bomba, ¿sí?, que seguramente va a tener una curva, que va a ser esta, la eficiencia de la bomba, ¿sí? Pero a la vez va a cambiar la curva esta otra, va a volver a cambiar esta curva, así que hay que ir buscando distintos curvas características de distintas bombas para la elección de la bomba. Bien, pero aparte de todo esto, hay otro tema que hay que tener en cuenta, que es el tema que vamos a ver ahora, que es el tema de cavitación de la bomba y la carga de aspiración neta positiva. Nosotros algo habíamos visto de este tema en la unidad número 2 de propiedades de los fluidos, cuando vimos tensión de vapor. Nosotros habíamos visto que en ciertas circunstancias un líquido podía transformarse en gas cuando para una temperatura dada y un cierto fluido, la presión bajaba por debajo de la presión de vapor o presión de saturación. Entonces, en ese caso, el fluido hay un cambio de estado. Y si nosotros estábamos trabajando con líquido, queremos seguir trabajando con líquido, y no es bueno que haya un cambio de fase dentro del sistema, dentro de la tubería o dentro de la bomba. Entonces, esta es la situación esa. Entonces, también es una condición de diseño. Así como todo lo anterior que vimos, esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se bombean líquidos, la presión local, dentro de la bomba, generalmente es dentro de la bomba, a la entrada de la bomba, ese es el punto crítico, caiga por debajo de la presión de vapor de líquido, P sub B. También se denomina P sub B presión de saturación. ¿Se acuerdan que la presión de saturación era igual a la presión de vapor del líquido? En tablas termodinámicas aparece como función de la temperatura. Acuérdense que estaba muy relacionada la presión de vapor del líquido con la temperatura en ese momento del líquido. Cuando la presión en un punto, la presión local está por debajo de esa presión de vapor, se producen burbujas, ¿sí?, llenas de vapor que reciben el nombre de burbujas de cavitación. En otras palabras, el líquido hierve localmente, ¿sí?, que es característico donde, en el lado de aspiración de los aleros rotatorios del rotor, donde ocurre la presión más baja. O sea, acá tenemos un álave, ¿sí?,
tenemos un lado de aspiración y un lado de presión. Sobre el lado de aspiración, que sería la cara de arriba acá en el dibujo, se producen en esa zona, la velocidad aumenta, la presión disminuye tanto que queda por debajo de la presión de vapor y las pequeñas partículas de líquido cambian de estado a vapor, ¿sí? Estas burbujas, después que se forman, estas burbujas se transportan, porque siguen viajando con el fluido, se transportan por la bomba hasta regiones donde la presión es mayor, lo cual vuelven a colapsar. O sea, si es mayor la presión, vuelven a cambiar de estado. Al cambiar de estado ocupan menos lugar y entonces colapsan abruptamente, y ese colapso de las burbujas no es lo indeseable, es lo que genera esa, porque ocasiona ruido, vibración, reducen la eficiencia, pero lo más importante es que dañan los álabes del rotor. O sea, es como un golpecito que se le da sobre las superficies, ¿sí? El colapso repetido de burbujas, porque es constante, en la superficie de los álabes le ocasiona picadura o erosión, y con el paso del tiempo provoca fallas catastróficas, se rompe el elemento. Eso ya lo habíamos visto en la unidad número 2. Con el fin de evitar la cavitación, ¿sí?, es necesario tener la certeza que la presión local en cualquier punto de la bomba, generalmente en la entrada de la bomba, se mantiene por arriba de la presión de vapor. O sea, en cualquier lugar de la bomba, a la entrada, adentro de la bomba, a la salida, o en cualquier punto de la tubería, nosotros tenemos que tener como criterio de diseño que la presión no esté por debajo de la presión de vapor para esa temperatura del líquido. Ya que la presión es lo más fácil de medir o estimar en la entrada de la bomba, los criterios de cavitación se especifican siempre a la entrada de una bomba. Entonces, es adecuado utilizar un parámetro de flujo llamada carga de aspiración neta positiva. En inglés son las siglas NPSH, y que se define como la diferencia entre la carga de presión de estancamiento en la entrada de la bomba y la carga de presión de vapor. O sea, nosotros podemos calcular esa diferencia. Tenemos la presión de vapor a una cierta temperatura y tenemos la presión de estancamiento en la entrada de la bomba, que nosotros queremos que siempre que sea mayor, ¿sí? Esa diferencia es lo que se llama carga de aspiración neta positiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos la ecuación. Carga de aspiración neta positiva, NPSH, es igual a la presión de estancamiento. La presión de estancamiento era la presión estática más la presión dinámica. Esa era la presión de estancamiento. Menos la presión de vapor. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la carga, es una carga. Acá porque está expresada en unidades de longitud. Por eso es que en realidad a este valor de presión, en realidad se lo divide por ρ y por g, porque se pasa de presión a altura. Bien. Ahora, ¿cómo es esto? Esta es la definición, pero ¿qué hace el fabricante? Los fabricantes de bombas prueban sus productos en sus instalaciones, con el fin de verificar si se genera o no cavitación. Hacen de variar de manera controlada el gasto volumétrico, o sea, el caudal en volumen, y la presión de entrada. O sea, hacen simulaciones, hacen ensayos. Específicamente a un cierto caudal y a una cierta temperatura del líquido determinado, la presión en la entrada de la bomba se reduce, se va reduciendo la presión de entrada de la bomba con lentitud hasta que la cavitación se presenta. ¿Cómo se presenta? Porque ellos se dan cuenta por el ruido, ¿sí?
y van generando una gráfica. O sea, en función de la presión de entrada, para un cierto caudal y temperatura determinado, van reduciendo la presión hasta que se produce la cavitación. Ese valor de NPSH se calcula por medio de la ecuación anterior y se registra las condiciones de operación. Se registra la temperatura y el caudal. Este proceso se repite para distintos caudales. El fabricante lo hace, ¿no? Se repite para distintos caudales. Después el fabricante publica un parámetro de rendimiento llamado justamente carga de aspiración neta positiva necesaria. Resulta que acá, acuérdense que la fórmula era carga de aspiración neta positiva. Pero como es el que encuentra el fabricante, se llama carga de aspiración neta necesaria. NPSH necesaria. Que se define como la NPSH mínima necesaria para evitar la cavitación de la bomba. Entonces, si nosotros estamos, esto sería el valor, el que me da el fabricante sería el valor mínimo para evitar la cavitación. Entonces, ese valor, el valor medido de NPS necesaria varía con el gasto volumétrico, o sea, el caudal en volumen. Y por lo tanto, la NPS necesaria se grafica en función del gasto volumétrico, caudal o volumétrico. Por lo tanto, se grafica en la misma curva de rendimiento de la bomba. O sea, la misma curva de curvas características que teníamos dos, la de carga y la de rendimiento, hay una curva más que es la de carga de aspiración neta positiva necesaria. Y acá la tenemos. Acá tenemos el valor de H, que era la curva de carga, no está la de rendimiento, no está la de eficiencia. Acuérdense que la de eficiencia era algo así, ¿no es cierto? Tenía otra escala acá al costado. Pero ahora aparece esta otra gráfica, que es la NPSH necesaria. ¿Sí? No confundir con la curva del sistema de la tubería. La curva del sistema de tubería el fabricante no la tiene. O sea, no confundirla con esta. Esta es la de nuestra tubería. Esta la sabemos nosotros, o la podemos calcular o estimarla nosotros. No tiene nada que ver con eso. Entonces, la curva del fabricante me da esta curva y esta otra curva que es la que estamos viendo nosotros ahora. La NPSH necesaria. O sea, me da esta curva que es la de eficiencia y me da esta otra curva que es la necesaria. ¿Sí? Bien. Para que una bomba entonces no sufra cavitación, ¿sí? Hay una NPSH real o disponible. Esa NPSH real o disponible debe ser siempre mayor que la NPSH necesaria que me da el fabricante. Es importante hacer notar que el valor de NPSH, aparte de variar con el caudal, también se modifica con la temperatura del líquido porque la presión de vapor es función de la temperatura. El NPSH también depende del tipo de líquido que se bombea. O sea, acuérdense que nosotros lo habíamos visto para agua. Era una gráfica a color, ¿sí? Y la habíamos visto para el agua, pero depende de cada fluido. Ya que hay una curva única de presión de vapor contra temperatura para cada líquido. O sea, la presión de vapor depende de la temperatura y del líquido que sea. Nosotros siempre hablamos de agua, porque es lo más común, pero no se aplica para otros tipos de fluidos. Ahora, debido a las pérdidas irreversibles de carga hidrostática en el sistema de tuberías, corriente arriba de la entrada, se incrementa con el caudal. La presión de estancamiento de la entrada de la bomba disminuye con el caudal.
Por lo tanto, el valor de NPSH disminuye con el caudal volumétrico como se ilustra en la figura. Entonces vamos a tener así. A mayor caudal, la curva, la NCPH, hace necesaria, va a ser este trayecto. Esta va a ser la necesaria, la que me ofrece la que me indica el fabricante. Pero a la vez yo voy a tener una NPS real que va a disminuir así en este sentido con el caudal. Entonces, me va a dar dos zonas. ¿Sí? Me va a dar dos zonas. Si se identifica el gasto volumétrico en el cual las curvas NPSH real y PSH necesaria se cortan, entonces es posible estimar el gasto volumétrico máximo que la bomba puede entregar sin que se genere cavitación. Entonces, en este punto, yo voy a tener que todos los caudales menores que este valor hacia la izquierda, no voy a tener nunca cavitación, en ninguna condición voy a tener cavitación. Y para caudales mayores, sí va a haber posibilidades de cavitación. Entonces, esta es otra condición de diseño, ¿sí? Para evitar el tema de cavitación. Bueno, entonces son las curvas que me entrega el fabricante. Bueno, eso es importante, más que nada, que tengan idea de esto, ¿sí? El que quiera mejorar los conocimientos de esto, hay varias aplicaciones, hay ejemplos, hay 3 ejemplos en el libro, en el capítulo 14, pero no quisiera yo seguir, o sea, entrar mucho más en tema de esto porque es algo muy específico ya, pero es algo que ustedes más que nada necesito que sepan, que aparte de elegir una bomba para que me entregue una cierta altura neta de carga, ¿sí? Una cierta altura neta de carga, y que trabaje con un cierto rendimiento y un cierto caudal, dada una cierta tubería, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tema de cavitación y que la presión en ningún punto esté por debajo de la presión de vapor a esa temperatura. Y para eso los fabricantes me entregan la carga neta de aspiración neta positiva necesaria. Recuerden, esta es una definición de carga de aspiración neta positiva, ¿sí? Y la que me entrega el fabricante es la necesaria a través de una gráfica. Y nosotros calculamos la real, ¿sí? Calculamos la real. Bueno, que tiene que ser mayor que la necesaria para cualquier condición. Ahora, hay muchas condiciones, está claro. Por eso es que va a haber un caudal máximo en el cual hasta ese caudal máximo no hay cavitación. Si yo lo exijo más al sistema, evidentemente va a haber posibilidad de cavitación. Porque la curva NPSH real tiene valores menores de carga hidrostática que la curva necesaria que me entregó el fabricante. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nada más. Este sería entonces la parte, el tema de bombas, elecciones de bombas, selección de bombas. Gracias, buen día. Bueno, ahora sí, ahora lo dejé grabado y ahora los voy a
Me voy a dejar hablar. Bueno, este era el último tema, ¿sí? Que otros años no lo hemos... otros años no lo hemos dado. Así que bueno, pero me parece importante darlo por el tema de cavitación en bombas. Entonces, es un tema que cierra, digamos, cosas que hemos estado viendo durante la materia y que le da un cierre, digamos, a los conceptos, ¿no? Que, claro, este tema entra en el próximo parcial, en el último parcial. En el último parcial entra. Sí, sí. Sí, Agustín, entra. Después, profe, ¿qué capítulo entra en el segundo parcial teórico? Bueno, a ver, Justina, creo que en el primer parcial teórico entró hasta el capítulo 4. Era el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta conservación de la masa entró, profe. Bueno, entonces, está bien, entró parte del 5. Parte Bueno, del 5, solamente parte. entonces ahora tendría que entrar lo que continúa del 5, que es conservación de la energía, Bernoulli. Después sería el 6, que es conservación de la cantidad de movimiento. Luego del 6, el 7, que es flujo en tuberías, laminar, turbulento, todo lo que es diagrama de Moody, serie y paralelo, conexiones en serie y en paralelo. Y este tema de bombas, que es un poquito el capítulo 8 y otro poquito el capítulo 14. Es lo que está grabado. Básicamente ustedes sigan las grabaciones. Si no quieren estudiar de las grabaciones no hay problema, estudien del libro. Yo siempre les digo que estudien del libro, pero sigan los temas más o menos de las grabaciones. Y con eso ya está. O sea, es como que las grabaciones son lo que vimos en clase, ni más ni menos. O sea, es como seguir una clase y saber, mira, el profesor dio este tema, este no lo dio, este sí lo dio, y así. Así que sigan ustedes así y no hay ningún problema. No aparecen cosas raras, digamos. Al fin de cuentas es lo único que les prometo, o sea, que no aparecen temas raros, cosas raras, que no se han dado o algo por el estilo. Pero por supuesto, si ustedes van a rendir con la otra comisión o la otra mesa, yo ahí no me hago responsable porque la otra mesa por allí es la misma materia, pero ellos hacen más hincapié en otras cosas. Por ejemplo, vamos a poner el caso, sifón. Sifón siempre, la idea mía de sifón es que es un ejercicio. O sea, no vas a hacer una teoría de sifón, es un ejercicio. Entonces, es parte de un ejercicio del práctico. Igual que placa orificio, tubo Venturi, tubo Pitot, sonda de Pram, son todas formas de mediciones, ¿sí? Y eso lo que queremos hacer con el profesor Márquez es ir generando que todos esos casos sean parte de un ejercicio que está en el práctico. Entonces, y que a la vez, en el libro de Segen Simbala, son parte de ejemplos. Entonces, bueno, esa es la idea que queremos hacer de trabajar de esa forma. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentarme? Porque esta es la última clase, ya no hay más clase, de teórico ya no hay más clase, no le vamos a agregar más temas, nada. Esto es todo lo que hay. O sea, estamos a fin de octubre y estamos terminando con todo lo teórico. ¿Sí? Por supuesto, yo siempre les aconsejo, lean del libro, no se confíen. O sea, las clases son como las clases presenciales, el profe por ahí no dice todo, pero hace comentarios y uno va siguiéndolo y esos son los temas que se toman.
Bueno, nada más. ¿Preguntas? ¿Qué les pareció la materia? ¿Muy larga? ¿Muy corta? ¿Están viendo tienen acceso a las grabaciones? ¿O más allá de eso las ven o no las ven? ¿Están estudiando del libro? Por ahí virtual se me hizo muy densa, profe. ¿Cómo? Que virtual se me hizo muy densa. Y bueno, es así. De todas formas, las clases están grabadas, pero nosotros no solo nos quedamos en que estén grabadas, sino damos la clase, o sea, hacemos la clase virtual. Repitiendo lo que ya está grabado, pero no hay problema, o sea, porque siempre por ahí hay una consulta, una pregunta, una vuelta de tuerca, qué sé yo. Y bueno, el tema es que el tema es tratar de buscar un equilibrio, o sea, está bien, mecánica del fluido es una materia para ustedes, pero no es una materia principal en el conocimiento de ingeniería industrial. Entonces, bueno, hay que ajustarse a esa idea. Ese es siempre lo que a mí me guió, digamos, que sepan lo más importante, lo más concreto, y no transformar en un cupo. Yo creo que al nivel donde estamos hoy con la materia creo que lo máximo que hacer o exigirle con la materia a ustedes. O sea, evidentemente nosotros como profesores tenemos que darle el máximo, que después en los exámenes como que se pide un poco menos y el alumno a su vez también da un poco menos, digamos. Pero en la parte bibliográfica nosotros no podemos dar menos de lo que después exigimos, ¿sí? Por eso, en ese sentido, también tienen que tener en cuenta eso. Nosotros no le vamos a pedir nada más de lo que se dio, ¿sí? No le vamos a pedir más nada de lo que se dio. Entonces, en ese criterio, lo que se dio siempre es mucho más de lo que se va a pedir y a la vez de lo que ustedes van a dar para tener aprobada la materia con un 6. Entonces, ese siempre ha sido el criterio, siempre ha sido el criterio ese. En esta materia que doy yo y en otra materia, porque doy análisis matemático 2 desde hace, no sé, 12 años, y siempre ha sido ese el criterio. Entonces, por un lado, no les exijo más de lo que doy, pero sí les doy mucho material. O sea, trato de ver todas las unidades, trato de ver todos los temas, de no dejar nada que ustedes después lo tengan que preparar ustedes por su cuenta. Bueno, y este era un pendiente que yo tenía, porque el tema de bombas siempre le explicaba a los alumnos que yo les daba lo que les daba del capítulo 8 y después les decía que completen el tema con el capítulo 14. Y bueno, el capítulo 14 de bombas está muy desarrollado, pero yo siempre le decía solamente la parte de cavitación, solamente la parte de cavitación. Pero nunca quedaba claro y siempre había una falencia. Bueno, ahora lo traté de cubrir esto. Bueno, nos vemos. Si no tienen ninguna consulta, la clase que viene es la última clase del práctico. Así Sí, que pero tenemos el repaso con el profe. tienen un repaso con el profe y a la vez tenemos allí con Nahuel, tenemos una idea de presentarle algo con respecto a la parte de computación, ¿sí? Que estamos ahí armando algo para mostrarle ejemplos nada más de cálculos con computación. Pero bueno, ya vamos a ver. Nos queda solamente la clase que viene. Pero bueno, ya algo vamos a armar y les vamos a mostrar nada más.
Si es que hay tiempo, ¿no? Si es que hay tiempo. Bueno, nos vemos, que la pasen bien. Profe, ¿me repite en qué turno usted está para el final? ¿O en qué comisión era que está usted en la mesa? Claro, cuando te inscribas, si es que cuando te inscribas al turno de examen final, fíjate que hay una mesa que no sé cómo se llama y después dice mesa B. Ok, La mesa B somos nosotros, el profesor Márquez y yo. bueno, lo tengo presente. Pero si vos Martín, igual acordate de que si vos vas a rendir el coloquio para la aprobación directa, no te tenés que anotar al final. Eso es aparte con el profe. Si te va mal ahí, después sí te queda un final de una materia normal y ahí sí te tenés que anotar, pero por las dudas. No, está bien, es para tener todas las cosas bien claritas, Claro. anotadas. Sí, 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 sí. Y recuerden el otro tema. Los turnos final de la mesa B, que es la nuestra, son los días miércoles. En cambio, las otras Bien, gracias, profe. son Creo los que días figura. martes. Recuerden eso. Bien. Recuerden eso. Así que, bueno, eso también es otro tema. Y nosotros empezamos a las 3:30 de la tarde. Y hay un protocolo. Generalmente lo que estamos haciendo, claro, ustedes no saben, yo mando un mensaje a la gente de la Secretaría Industrial, ellos lo retransmiten por Telegram. Aproximadamente un mes antes, pido que los alumnos que quieran rendir me manden correos diciéndome que quieren rendir la materia, bla, 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 y entonces yo le doy acceso al material, el mismo material que tienen ustedes, a pesar de no ser de esta comisión, les doy acceso a ese material y entonces ellos empiezan a estudiar de allí, y me hacen consulta y todo lo demás, cosas de llegar, de que no lleguen jugados, digamos, porque el otro tema es lo siguiente, hay alumnos que no han sido de acá de la comisión y como les dicen que es un materia conmigo, se anotan, pero no saben nada. Y entonces ha dado caso de que no lo he podido aprobar. No se pueden aprobar, porque no están bien preparados, porque justamente creen que es un regalo. Y bueno, entonces empecé a cambiar la estrategia, que me manden mensaje y darle acceso a todo el material bibliográfico, al libro inclusive y todo lo demás, como para ir mejorando la performance de los exámenes, ¿viste? Que no sea todo o sea, que no sea digamos, una cuestión tan negativa. Así que bueno, por eso es que también se ha llenado de gente, rinde mucha gente de otras comisiones. Y bueno, es un trabajo extra y la verdad que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Por lo menos hasta diciembre vamos a seguir. Pero por eso les aviso el tema es. Una consulta. Me parece que la primera fecha cae justo miércoles 8. O sea, el 8 de diciembre es feriado. En ese caso, se modificaría la fecha y usted nos avisaría. Como... Sí, no, ya la modificaron. Me dijeron que iba a ser para el martes. Y yo llamé y les pedí que no, que sea el jueves. O sea, jueves 9. Sí, esa es la fecha. Jueves 9 es una fecha y después tendríamos miércoles 22 de diciembre. Sí, así es. Bien. O sea, nos podemos presentar el 9 para hacer este coloquio, o sea, en el caso que aprobemos el parcial práctico, el teórico práctico, el parcial teórico, Sí, tenemos el 9 para el coloquio o el 22. sí, así Listo. es. Sí, o sea, evidentemente, a mí me gustaría que todos se presenten en una sola, así menos trámite administrativo. Pero de todas formas van a ser muchos y tampoco vamos a poder dar abasto. Entonces, tengo que dejarle una libertad a ustedes. Ya de todas formas, cuando había presencialidad, le dejábamos una libertad. Pero escúchenme, nosotros teníamos, así como ustedes, coloquio, los otros años porque la cátedra estaba unificada, ¿no? Qué sé yo, se presentaban en el primer turno de diciembre, se presentaban 4. Y en el segundo turno de diciembre se presentaban 5. Y se acabó. No se presentaba más nadie. En cambio ahora no, ahora son un montón. Pero bueno, ya, qué sé yo.
Vamos a ver. Nos vemos entonces. Chao, profe, hasta luego.